Bienvenidos una vez más a Violín Versátil. El día de hoy tenemos una pastilla bastante interesante para tu violín o viola, aunque también tienen en su versión para cello y sobre todo para contrabajo. Y bueno, vamos a ver un poco de qué se trata eso. No te olvides de suscribirte, de darle a la campanita, de compartir este video para que así crezcamos y podamos hacer más de estas reseñas. Hoy vamos a hablar de la marca danesa Wilson o Wilson Pickups. El fundador de esta empresa fue Jørgen Wilson, quien en Dinamarca empezó en 1983 con su primera pastilla hecha para contrabajo. Y bueno, desde entonces es una de las mejores o de las más populares entre contrabajistas. Así que bueno, ellos también tienen sus versiones para distintos instrumentos de cuerda, como en este caso el violín o viola, o también para el cello. Es una solución poco popular entre violinistas todavía, y bueno, una puede ser debido a su precio, ya que bueno, pertenece a soluciones de gama alta, es una pastilla de alta calidad, hecha para profesionales. Y bueno, es una inversión un poco más grande de las pastillas que puedas encontrar en cualquier tienda de música. El tema de precio se los dejo aquí en pantalla al día de hoy. Sin embargo, siempre es mejor ver en su página web pues el tema de precios. Pero veamos de dónde dicho precio y por qué es que considero que es una pastilla de gama alta. Como vemos en pantalla, las dos pastillas instaladas en el puente, bueno, están hechas de un cristal piezo, lo cual hace que esto sea una solución un poco más cara, ya que tenemos más bien dos pastillas instaladas en este puente. Estas dos pastillas lo que te permiten también, al estar incrustadas en el puente de tu violín, es que las puedes girar ligeramente, direccionando así el cristal piezo a la cuerda o a la zona que tú deseas darle mayor volumen. Esto es que básicamente al tener mayor presión genera un mayor voltaje, y eso bueno, se traduce en un mayor volumen ligeramente, pero sí influye en el efecto final. En general me decidí por esta solución ahora, ya que no solamente es interesante esto de que tiene dos cristales piezo, lo cual ayuda a nivelar o ajustar el volumen de tu instrumento, sobre todo que yo tengo un violín de 5 cuerdas, sino que también es una pastilla pasiva, lo cual facilita mucho el uso de este tipo de soluciones ya en el escenario o al momento de grabar. Y es que no vas a necesitar un preamplificador, ya que la impedancia de esta pastilla es de 1 mega ohm, lo cual es bastante común o es el estándar básicamente para la mayoría de dispositivos, sobre todo si lo vas a conectar a algún efecto, algún multiefectos, alguna pedalera, directamente a tu mixer o directamente a algún amplificador. Entonces bueno, la impedancia de esta pastilla es bastante, pues lo vuelve bastante práctico. Y bueno, como vemos aquí en pantalla, yo tengo la versión que precisamente le agrega al modelo V2 la CH al final de Chin Rest, y es que básicamente queda muy discreto que aquí el plug, que bueno, también le llaman el Switchcraft de 121, porque bueno, creo que es porque tiene las dos pastillas que salen en solo una salida. No necesitas tener un cable estéreo, sino que básicamente cualquier cable plug como de guitarra te va a servir para conectar este instrumento. En general pueden ver que es bastante discreta, sí que se llega a ver un poco esta parte plateada, pero bueno, creo que es nada comparado a tener como las otras pastillas que tienen aquí completamente visible e incluso también pues brilloso, metálico o negro. Entonces creo que esto es bastante cómodo. Puedes pasarte el cable también por detrás del hombro y ya no estorba. Entonces yo estoy bastante contento con este tipo de solución, pero eso no es todo. Vamos a escuchar el sonido.
es turno de que me dejes tus comentarios, de que opinen qué les pareció esta solución, si les gusta la idea de tener doble cristal piezo o doble transductor. También déjame tus comentarios si te gusta esta versión con el jack aquí incrustado en la barbada de tu violín. Si se trata de mi opinión y mis comentarios al respecto, pues bueno, yo mandé a pedir esta pastilla, también pagué por este pickup, así que bueno, en general estoy contento con ella. Tengo otras soluciones, tengo otras marcas y por ahora creo que me voy a quedar con esta. Sí es un poco cara, pero creo que vale la pena. Estamos hablando aquí ya valor y precio, así que en este caso, en mi opinión, sí vale lo que cuesta. También se me hace bastante interesante la idea porque no he visto muchas otras marcas que tengan esta solución de doble pastilla piezo, lo cual, bueno, también en este caso ayuda a ajustar mejor pues el timbre de tu instrumento. Captura bastante bien las frecuencias, en este caso incluso al ser un violín de 5 cuerdas tengo todavía un rango dinámico bastante amplio, captura todo lo que son esos lados graves y agudos, entonces creo que esto también vale bastante la pena. En los lados tal vez un poco malos sería que bueno, la instalación no es tan fácil. Una vez instalado no recomiendo estarlo quitando y poniendo porque pues es madera, entonces este espacio pues se puede agrandar y después va a ser más difícil que lo vuelvas a poner, y sobre todo que debe de quedar muy apretado para que transfiera mejor esas vibraciones de tu puente. Eso sería como el lado malo. En mi caso no me afecta, me gusta. Hay que tener cuidado nada más con el cable que queda aquí debajo del cordal porque a veces puede generar vibraciones y eso pues se va a transferir también. Si se trata de comodidad, pues como dije, esto está bastante bien. Hay que tener cuidado nada más de que no afecte aquí el cable a tu instrumento. Pero bueno, eso sería como con cualquier otra pastilla. A mí me gusta, es cómodo, es discreto. Sobre todo, como dije, es una solución pasiva, no necesitas ningún preamplificador, no necesitas estar después conectando a baterías o cargar nada adicional. Lo puedes conectar a cualquier inalámbrico y también se va a escuchar bastante bien. Si se trata de precios y descuentos, contacta directamente con la empresa Wilson. En su página puedes encontrar todos los precios y el catálogo si se trata en la versión de una sola pastilla, de 2 pastillas, en la versión con barbada o sin barbada. Entonces todo eso mejor aquí en la descripción. Si los contactas, dile que viste esta reseña en Violín Versátil y que también te ha sido de mucha ayuda.
ti y te pido por favor que te suscribas, que le compartas, que le des like. Acuérdate que todo esto pues ayuda al algoritmo y permite que yo pueda seguir generando este tipo de contenidos. Intento subir contenido a medida de lo posible, pero si hay algún tema o alguna pastilla, algún micrófono o algún producto en especial que te gustaría que traigamos al canal, también déjamelo en los comentarios. Hasta la próxima.